tienes que saber. Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos afecta a todos, el clima. Tenemos aquí varias fuentes que nos van a ayudar a entender qué es, pero, digamos, más allá del pronóstico del tiempo de mañana. La idea es sacar las claves, entender cómo funciona y quizás algunos datos curiosos. Bien, entonces, para empezar, lo básico. El clima no es lo mismo que el tiempo, ¿verdad? Según lo que leímos, el clima es como el patrón del tiempo atmosférico en un lugar, pero visto a la larga. ¿Y qué tan larga? Típicamente se habla de promedios, de 30 años. Es como la personalidad del lugar, no solo cómo amaneció hoy. Exacto. Esa idea del promedio es fundamental. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, usa justamente esos promedios de 30 años. Los llaman normales climatológicas. Son la referencia, digamos. Ah, claro. Se usaron periodos como 1961, 1990 y el más reciente creo que es 1991-2010. Y miden todo: temperatura, humedad, presión, viento, lluvia. Y es interesante, la palabra misma, clima en griego, significaba inclinación. Inclinación. Sí, pensando en la latitud, que es uno de los grandes factores que definen el clima de un lugar. Me gusta esa frase que a veces se oye. El clima es lo que esperas, el tiempo es lo que te toca. Y eso que esperas depende de cosas bastante fijas, ¿no? Como la latitud que decías, la altitud, si hay mucha tierra o mucha agua cerca, la distancia al océano, las montañas. Cosas que cambian, pero, a escalas de millones de años. Cierto, esos son como los controles más lentos del sistema. Pero las fuentes también hablan de factores más dinámicos. Y aquí se pone interesante la cosa. Por ejemplo, la circulación termojalina en los océanos. Las corrientes marinas. Algo así, pero a escala global. Son como cintas transportadoras gigantes que mueven calor. Mencionan que una de estas corrientes hace que el Atlántico Norte sea como 5 grados Celsius más cálido que otras zonas a la misma latitud. 5 grados. ¡Wow! También la vegetación juega un papel. Afecta cuánta energía solar se absorbe, participa en las lluvias y, claro, los famosos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Determinan cuánta energía se queda atrapada aquí en el planeta. Y para organizar toda esta diversidad están las clasificaciones climáticas. La de Köppen es la más conocida, seguro. Sí, es la clásica. Lo interesante de Köppen es que relacionó los climas directamente con los tipos de vegetación, o sea, con los biomas. Exacto. Y hay otros sistemas, claro. Algunos se fijan más en la evapotranspiración, o sea, cuánta agua se evapora y usan las plantas. Y si queremos ver cómo era el clima antes, mucho antes, ahí entra la paleoclimatología. Paleoclimatología. ¿Cómo? Paleoclimatología. Estudia los climas antiguos. Usa evidencias indirectas que llamamos proxies, Proxys. ¿Qué es eso? pues son como pistas naturales. Burbujitas de aire en el hielo de glaciares de hace miles de años, los anillos de los árboles, capas de sedimento en el fondo de los lagos, hasta los corales. Ah, mira tú. Son archivos naturales del clima pasado. Vitales porque mediciones directas con instrumentos tenemos recién desde el siglo XIX más o menos. Suena a trabajo de detective climático, ¿no? Totalmente. Y claro, esas mediciones antiguas estaban donde había gente. Los satélites, desde los 60, nos dieron esa mirada global que faltaba. Ujú. Y un punto clave que remarcan las fuentes es distinguir entre variabilidad y cambio climático. No son lo mismo. A ver, ¿cómo es eso? La variabilidad son fluctuaciones naturales, digamos, alrededor del promedio. Algunas son al azar, otras más periódicas. El ejemplo típico es el Niño en el Pacífico. Altera el clima temporalmente en muchas partes del mundo. Entendido. ¿Y el cambio climático entonces? El cambio climático ya son alteraciones a más largo plazo. Hablamos de décadas, siglos, hasta millones de años. La Tierra tuvo ciclos naturales, como las edades de hielo, ¿no? Periodos fríos, periodos cálidos. Esos cambios eran por cosas como la órbita terrestre, grandes volcanes, factores naturales. Claro. Lo que se señala mucho del cambio actual es la velocidad. Es muchísimo más rápido que esos ciclos naturales y está muy ligado a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, sobre todo desde la revolución industrial. Hay un dato en el material que me pareció impactante. Para visualizarlo,
Dice que un cambio de solo 3 grados Celsius en la temperatura media anual puede mover las zonas climáticas unos 300 o 400 kilómetros hacia los polos. O 500 metros de altitud en las montañas. Es muchísimo. Exacto. Imagina lo que eso significa para las plantas. Los animales tienen que moverse o adaptarse muy, muy rápido. Y no es solo teoría. Se reportó que entre febrero 2023 y enero 2024, por primera vez en un año completo, la temperatura global ya superó el 1.5 grados Celsius de calentamiento respecto a la era preindustrial. Ese dato es reciente y muy significativo. Y para proyectar qué puede pasar a futuro, bueno, se usan los modelos climáticos. Las simulaciones por computadora. Eso mismo. Son programas súper complejos que intentan representar cómo funciona todo junto. La atmósfera, los océanos, la tierra, el hielo. No te dicen si va a llover tal día en 50 años, pero sí las tendencias generales. Como el aumento de la temperatura media global. Exacto. O que ese aumento probablemente sea más fuerte en las latitudes altas del norte, por ejemplo. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave que sacamos de las fuentes. El clima es ese promedio a largo plazo del tiempo, es un sistema súper complejo, lo moldean la geografía, los océanos, la atmósfera, la vida misma. Ujú. Lo estudiamos mirando al pasado lejano con esas pistas, los proxies, y al presente con instrumentos y satélites. Y bueno, la evidencia apunta a que está cambiando. Y rápido. Y quizás una reflexión final que surge de todo esto. Si el clima es el resultado de esta interacción tan compleja entre la atmósfera, el agua, el hielo, la tierra y los seres vivos, a medida que seguimos alterando una parte de ese sistema, ¿qué efectos encadena, qué conexiones que quizás ni entendemos bien todavía podríamos estar desatando? Es algo en que pensar, ¿no? Da para seguir profundizando. Todo lo que tienes que saber.